Bueno, buenas tardes a todos los expositores y a todos los oyentes. Bienvenidos a esta comisión. Vamos a hablar de temas súper interesantes y lo mejor de todo es que tenemos expositores de diferentes países de Latinoamérica, de Brasil, de Colombia, de Paraguay, de diferentes provincias de Argentina, así que van a ser charlas muy mixtas y muy interesantes. Les recuerdo a todos los expositores que tienen 10 minutos. En el caso de que se superen, yo les voy a avisar por mensajito en el chat, pero no se preocupen. La idea es que todos puedan compartir lo que quieran compartir, y si van teniendo, tanto los oyentes como el resto de los expositores, si van teniendo alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que quieran hacer a los expositores, les pido por favor que las escriban en el chat, y una vez finalizadas las exposiciones, todas, vamos a retomar esas preguntas y vamos a tener un rato de debate, ¿sí? Así que bueno, no se olviden de dejar sus preguntas en el chat. Bien, no me presenté, soy Fernanda Troch, soy docente en la Universidad de Palermo, doy la materia de taller de moda 5, soy diseñadora de indumentaria y también soy magíster en gestión del diseño, y en nombre de la facultad les doy la bienvenida nuevamente y espero que disfruten muchísimo de este espacio que se creó justamente para reflexionar y aprender mucho más sobre el diseño. Así que sin extenderme mucho más, vamos a comenzar con María Eduarda, desde Brasil. Olá, boa Cuando tarde a quieras. todos. Olá, boa tarde a todos. Hoje eu trago para vocês Nelson Sargento. E como diz o título da minha apresentação, Notas e Cores, Nelson Sargento, a mais alta patente do samba. Eu vou dizer sobre esse ícone aqui do Brasil, que foi um grande sambista. Na verdade, quando eu propus esse tema, o senhor Nelson ainda era vivo e ele foi levado pela Covid agora no dia 27 de maio. Então, muitas coisas de como eu escrevo seria como se ele ainda estivesse vivo, que para nós sambistas ele vai ficar eternamente vivo no samba e com sua arte, né? Então, ele sempre dizia que o samba é um bonito modo de se viver. Ele nasceu em 25 de julho de 1924 e veio a falecer agora em 27 de maio de 2011. E ele nasce com o nome de Nelson Matos. E Nelson Sargento é um apelido que ele ganha quando ele serviu ao Exército Brasileiro na década de 40. Ele começa no samba ainda muito menino, com 10 anos de idade, a primeira vez que ele tem um contato com samba, no Morro do Salgueiro, tocando tamborim. E por volta dos 12 anos de idade, sua mãe muda, né, ele muda junto com sua mãe para o Morro da Mangueira, e para viver com seu novo padrasto chamado Alfredo Lourenço, que era conhecido como Alfredo Português, um sambista e um dos fundadores da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Nós estamos falando desse senhor aqui, o senhor Nelson Sargento, que ele, além de sambista, né, que ele fica conhecido, ele vai trabalhando junto com o seu padrasto na construção civil. Então, ele aprende o ofício de pintor de paredes. E mesmo ele já conseguindo uma carreira firmada, né, como músico, ele ainda continua, né, para conseguir ter o seu sustento, né, como pintor. E por duas vezes, dois ícones da música aqui no Brasil, Elton Medeiros e Hermínio Belo de Carvalho, que eram produtores, sobem ao morro e pedem para ele comparecer ao Teatro Jovem. Ele, pensando que ia ser mais um trabalho de pintura de parede, ele não vai. Só que ali ele estava sendo convidado para ser um músico, ele faz parte de um dos espetáculos mais importantes da música brasileira, chamado Rosas de Ouro. Então, ele aceita esse primeiro trabalho. Ele conta que aconteceu por acaso essa transformação dele só em músico, que vem depois, na década de 80, se transformar como artista plástico, né? Ser reconhecido como artista plástico. Ele diz que aconteceu por acaso, eu estava pintando paredes, estava emassando uma parede e a massa caiu.
Eu não sei por quê, fiquei com tanta raiva e comecei a passar aquela massa em cima de uma tábua de caixote. Quando secou, a massa espalhada formava um desenho. Eu tive o desejo e pensei, vou pintar. E pintei uma coisa qualquer. Então, quando ele faz essa primeira tela, ele leva para o jornalista e pesquisador Sérgio Cabral, que mostra, né, para ele essa primeira obra, e ele fala: isso está muito bonito, vai em frente. Daí, no ano de 73, Sérgio Cabral faz uma primeira exposição dos quadros dele, com 7 obras, e o primeiro quadro é vendido para um também músico, hoje em dia reconhecido aqui no Brasil, chamado Paulinho da Viola. Ele dizia que o meu primeiro trabalho foi abstrato, com massa plástica, técnica que descobri com respingos no chão. Fui fazendo meus quadrinhos até que me padronizei. Todo pintor chega a isso quando encontra um estilo que gostam ou gostam. E nas telas dele, a gente encontra características, né, de traços primitivos, sem adição de perspectiva e geralmente com cores quentes. E o que ele retrata nas suas telas? Ele dizia: eu gosto de pintar os morros, as escolas de samba, os ritmistas, as baianas. Esse é o tema da minha pintura, né? Então, e o que são as baianas? Como ele retrata as baianas, né, que são figura importante aqui nas escolas do samba, porque elas representam as mães do samba, as matriarcas do samba, aquelas que fizeram com que o samba se mantivesse vivo até os dias de hoje, né, desde o do começo do século XX, né? Elas são essas mulheres que cuidam da escola, e ele as retrata da seguinte maneira: aqui é o mais próximo do que a gente tem de um traje, né, de uma fantasia de enredo, de um traje de carnaval, que é essa saia estruturada, né, que é feito com saiote, com uma estrutura com o que a gente chama de bambolê, ou também é um conduíte de construção civil que faz dessa forma na saia. Ou também ele vai trazer para a gente essa baiana representada na forma do seu traje mais típico, né, que é a saia rodada, com sua bata, pano da costa e turbante. E geralmente nos seus quadros, né, como ele gosta de retratar realmente o samba, ele coloca sempre junto as baianas com outros elementos de samba, outras personalidades, como o caso dos ritmistas e passistas, que é assim que as baianas são representadas e apresentadas, né, em eventos carnavalescos que acontecem de janeiro a janeiro, não só na época que a gente tem aqui no carnaval, né? Então, como eu disse, o Nelson ele fica conhecido e é reconhecido como artista plástico somente na década de 80, né? Então, no ano de 1982, em 83 ele já começa a realizar exposições maiores. A primeira delas é no arquivo da cidade do Rio de Janeiro. E em 85 ele forma junto com outros sambistas que também são pintores um grupo chamado Sambistas Pintores. Na década de 90, ele vai realizar também outras tantas exposições, continuando pelos anos 2000, e no ano de 2019 ele é convidado a se apresentar como músico no Rock in Rio, aqui no Brasil, e também tem uma exposição no Espaço Favela com 14 de suas obras. Em toda a sua carreira, ele compôs mais de 400 músicas, e entre elas o hino do samba brasileiro, que é Agoniza, Mas Não Morre, e também pintou mais de 600 quadros, né, que estão em diversos cantos do mundo, incluindo um no Palácio do Planalto, aqui no Brasil, e um no gabinete do presidente da Coreia do Sul. Então, por toda a sua obra e contribuição que ele deu para a cultura, no ano de 1996, ele ganha a medalha Pedro Ernesto, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelos serviços prestados à cultura. E em 2016, ele torna-se comendador da Ordem ao Mérito Cultural, que é outorgado aqui pelo Ministério da Cultura, no Brasil. E em 2020, ele recebe a medalha São Sebastião do Rio de Janeiro, da Ordem do Mérito Cultural Carioca, cedido pela Prefeitura do Rio por toda a sua obra. E numa entrevista em 2006, ele é perguntado, né, se ainda existe público para o samba. E ele disse que é claro que existe, não é só carnaval, o samba tem público numeroso. Agora acontece que a divulgação fica difícil, porque emprega muito marketing com outros gêneros da música e se esquecem do samba.
O samba não é um movimento, o samba fica. O movimento é um sertanejo, um movimento bossa nova. E daí, no dia 20 de março, na sua rede social oficial, foi publicado um post onde estavam vendendo um dos livros dele, porque além de ser pintor, sambista, ele também foi escritor, e eles contavam que na serenidade dos seus 96 anos e caminhando firme para comemorar seu aniversário no meio do ano, devidamente vacinado contra a Covid, Nelson nos promete que muito em breve vai lançar outro livro. Mas, infelizmente, no dia 27 de maio, ele vem a falecer, vítima do Covid-19. Muito obrigada a todos. Muchas gracias a vos, María Eduarda, por traernos tu cultura y tu arte desde Brasil. Es un honor poder escucharte y poder tenerte en este encuentro. Muchísimas gracias. Muito obrigada. Recuerdo que si alguien quiere hacerle alguna pregunta a María Eduarda, lo puede dejar en el chat y luego más adelante, cuando terminemos, le haremos las preguntas. Muchas gracias. Continuamos con Julio, desde la Universidad de Río Negro. Hola, hola, ¿me escuchás? Te escuchamos y te vemos perfecto. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy agradecido, por supuesto, por este evento. Siempre, bueno, felicitar a ustedes por estar, bueno, organizando este tipo de congresos que realmente son muy valiosos, sobre todo para toda Latinoamérica y en particular también para los patagónicos. Yo estoy en la Patagonia, en realidad, ¿no? Y así que, bueno, muy feliz de participar. Si vos me permitís, Alejandra, yo te había pedido si puedo mostrar 2 o 3 imágenes muy rápidas, porque me parece que, bueno, los diseñadores estamos acostumbrados a hablar con imágenes. Si es posible, te lo voy a agradecer. Sí, podés hacerlo. Bueno, permiso, entonces. Voy a tratar de... ¿Ahí estamos viendo? ¿O todavía no? A ver. Ahora sí, ya lo estamos viendo. Si querés, puedes ponerlo en presentación, así ahí está. Perfecto, ahora sí. Cuando Bueno, quieras, bueno. entonces. Perfecto, rapidito. Bueno, como el título lo dice, esto es un proyecto de investigación que tiene que ver con el arte público urbano en la Nor-Patagonia. Nosotros, bueno, para ubicarnos, y me parecía pertinente, dado que hay muchos participantes de otros lugares que a lo mejor no tienen una ubicación real de lo que es la geografía de nuestro país, ¿no? En este caso Argentina, por eso ubiqué aquí, bueno, rápidamente dónde estamos, y en realidad estamos en el norte de la Patagonia, ¿no? Y bueno, justamente el proyecto se llama Arte Público Urbano en la Ciudad Lineal. Nosotros consideramos desde Chipoleti hasta Villa Regina una serie de ciudades importantes y también pueblos como que se constituyeron alrededor de un tema primero, diría yo, productivo, que es en torno a la fruticultura, que es el eje de nuestra actividad en la zona, y también, bueno, después obviamente por la línea ferroviaria y la Ruta 22, que de alguna manera une y arma este conglomerado urbano que nosotros y arquitectos lo definen así. El sentido de esto está orientado a revalorizar manifestaciones de arte público, que bueno, como en otros tantísimos lugares, también en nuestra área y en nuestra zona hay obviamente muchos referentes. Ahí voy a ir pasando algunos ejemplos, aunque esto, bueno, en particular se trata de una, diría yo, una asociación, o mejor dicho, una actividad que atraviesa prácticamente muchos lugares. Esta manera de presentar o de mostrar o de graficar
distintos conceptos a través de la literatura, ¿no? O del rescate de algunas frases, tiene que ver con esta idea justamente de literatura mural, ¿no? Que se desarrolla o que comienza en México y que acá también, por supuesto, tiene obviamente actividad y presencia a través de las pintadas y a través de esta situación así tan austera, porque bueno, de última es una pared, es un muro blanco y tipografía pintada, nada más, ¿no? Pero bueno, acá lo importante es el mensaje y de eso se trata. Luego, bueno, hay otras situaciones. Yo acá estoy mostrando un stencil, que es otra de las manifestaciones o variantes que tiene este arte en los muros, o esta expresión, o esta expresividad en los muros. Y en realidad, bueno, acá, por ahí, para los que no se alcanza a entender, yo me atreví a hacer esta referencia escrita, porque por ahí se va a entender más, ¿no es cierto? Esto que parece un contrasentido, habla de un mayo francés en un sentido positivo, y un Julio argentino se refiere justamente a Julio Argentino Roca, que fue un general, o sea, un integrante del ejército, con aquella famosa campaña del desierto, bueno, que fue muy, muy conflictiva, en el sentido de que, bueno, como la historia lee de alguna manera el accionar del ejército en toda esta amplia zona de lo que es la Patagonia Argentina, ¿no? Pero bueno, lo que es importante acá es justamente mostrar también este tipo de mensajes en nuestras calles. Todo este recorte que aquí traje en realidad se refiere a nuestra ciudad, donde estoy yo en este momento, General Roca. En la idea, justamente, este proyecto, bueno, tuvo su aprobación de manera, recién en junio se aprobó, así que en realidad esto es lo primero que estoy mostrando del proyecto, que, bueno, dura 2 años y que se va a extender en todo lo que significa el relevamiento de estas otras ciudades, ¿no? Y empezar a ver, bueno, situaciones donde se muestran cuestiones que son muy similares. Incluso también el proyecto se propone digamos, la creación de un banco de artistas, ¿no es cierto? Porque acá también se da el caso, y calculo que en otros tantísimos lugares, ¿no? No solamente de Latinoamérica, sino del mundo, que, bueno, muchos vecinos de pronto tienen muros, y a veces preferible, o prefieren, mejor dicho, ante una intervención por ahí que no, digamos, que no es programada, preferible o prefieren convocar a uno de estos artistas y, bueno, y de alguna manera consensuar un posible mural o lo que fuere, ¿no? Pero bueno, eso también se da, y como a veces hay desconocimiento en particular de esta situación, nosotros lo que nos proponemos también es bueno, empezar a registrar también a aquellos artistas que pueden dar respuesta a estas cuestiones, ¿no? Y de alguna manera darle un sentido a través de esta creación, ¿no es cierto? Que en algunos casos es muy espontánea y en otros casos, por supuesto, es programada, ¿no? Porque hay, como cualquier gestión artística, hay un boceto, hay cambios, hay desarrollos y hay procesos, ¿no? Bueno, acá en el caso de la segunda imagen, bueno, estos también son esta cuestión de que sería bueno también ver cómo estas mismas expresiones las podemos encontrar en otros lugares, ¿no? Esta internacionalización, ¿no? del grafite y de algunos recursos de pronto que tienen que ver con el refuerzo semántico, con la revalorización de la palabra a través de la sustitución de elementos simbólicos, como es en este caso la palabra Big Love, ¿no es cierto? Y la retórica, ¿no? Porque, bueno, la retórica también es una manera de comunicar o de persuadir, y a través de estas operaciones y de estos argumentos de diseño, bueno, se genera justamente estas expresiones que son por demás interesantes y que tienen mucho que ver con nuestra carrera, ¿no? Con nuestra carrera de diseño visual. Por eso, bueno, la pertinencia del proyecto en este ámbito, y en realidad lo que nosotros tratamos es de que
también los alumnos tengan una mirada. Algunos alumnos incluso son grafiteros o muralistas, pero bueno, los que no lo son, tener una mirada sobre el espacio urbano, que me parece que es muy importante, sobre todo, bueno, donde quizás lo digital, más allá de la pandemia, ha tomado tanto protagonismo, ¿no? Y bueno, volver a la calle, de alguna manera, entre comillas, y revisar lo que pasa en los muros. Bueno, acá hay otros dos que son quizás más ilustraciones. Bueno, también hay recuperación de ciertas frases o versos de temas, de música, y que de alguna manera se asocian, ¿no es cierto? Así que bueno, este es un poco el recorrido que los invitaba a que pudieran ver, porque bueno, es más fácil por ahí mostrar que explicar, ¿no? Se tratan de hacer una revalorización, una recuperación de esto que sucede en los muros, en las paredes, en este caso en mi ciudad, pero bueno, obviamente esto se va a ampliar y es, como les decía al principio, es un proyecto de investigación que, bueno, incluye por supuesto a otros colegas, también en este equipo integran alumnos de la carrera, y la idea también es, como comentaba, de transferir esta experiencia o compartir esta experiencia con alumnos de primer año, ¿no? Para que también en este recorrido por la ciudad y por los muros empecemos a ver situaciones tan distintas, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, con la ilustración, con el mensaje, con el mural, con la tipografía, con la valorización de lo simbólico. Así que bueno, este es un poco el sentido del proyecto. No sé si ya estoy en tiempo, Alejandra, si no, Si querías decir algo más, decilo, no hay ningún problema. Si querías hacer mirá, un cierre. creo que el sentido, como vuelvo a repetir, es revalorizar aquello que, bueno, permanece de alguna manera, quizás no de manera tan explícita en la calle, ¿no? O sea, empezar a reconocer cuestiones que me parece que son muy pertinentes al campo de la comunicación, por supuesto, al campo de la comunicación visual, y en particular también a la cuestión de diseño, ¿no? Yo siempre, bueno, obviamente los que estamos en diseño, siempre estamos como en ese permanente revisar cuestiones tipográficas, incluso cuestiones que a lo mejor yo por lo menos me estoy metiendo ahora recién en este mundo, ¿no? Pero a veces la tipografía casi incomprensible, ¿no? La lectura casi incomprensible, pero bueno, detrás de eso hay todo un sentido, y esta cuestión también de la transnacionalización, ¿no? Porque vemos un graffiti de hip hop que lo vemos en General Rock, y a lo mejor ese mismo graffiti puede estar en otro lugar, ¿no? Y también la otra cuestión interesante es lo atemporal, ¿no? Porque yo tengo registro, obviamente, de años anteriores, de cosas que todavía siguen estando y cosas que ya no están, ¿no? O sea, cómo también este escenario se va modificando, y también eso tiene una cuestión de ver cómo se desarrolla, qué evolución va teniendo, ¿no? Cada muro, o sea, cómo se va reciclando y cómo se va interviniendo. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos con ver cómo podemos progresar en el proyecto, ¿no? Y cómo se dará también en otras ciudades. De hecho, el proyecto, digamos, como a futuro pretende tener una mirada incluso del graffiti o del arte público en Río Negro, no solamente en este segmento que marcaba al principio de esta ciudad lineal, que bueno, son 100 kilómetros en realidad, que son pueblos a la vera primero del ferrocarril y después de la ruta 22, ¿no? Muy interesante, Julio, muchas gracias por compartir Bueno, tu estudio. La verdad que está buenísimo ver el arte en escenarios tal vez un poco más efímeros, ¿no? Que lo claro. tradicional. Así que súper interesante. Y desde ya que si la gente quiere
opinar algo al respecto o comentarte qué sucede en otras Por ciudades, supuesto. están más que invitados a hacerlo. Muchas gracias, Julio. No, gracias a vos. Seguimos atentos. Bueno, continuamos entonces con André desde Brasil. ¿Escúchame? Te escuchamos y te vemos, así que cuando quieras comenzá. Hola. Muy bueno, yo soy André de Freitas Ramos, yo voy a hacer mi presentación en portugués, lo pido disculpas, pero mis pantanas están con una pequeña traducción. Yo pienso que es más fácil para ustedes si acompañan en español. Bueno, yo soy docente, yo soy diseñador y docente a 20 años. Yo soy profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Yo tengo maestría y doctorado en diseño por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Ese trabajo que yo vengo a presentar para ustedes es un trabajo que lo logro en mi disciplina. Yo tengo disciplina de mídias digitales, número 1. Es una disciplina obligatoria en los cursos de comunicación visual y diseño. Están en su tercer periodo, semestre. Es una disciplina que aborda la imagen. Pero yo voy a hablar un poquito a respecto de ese trabajo. Es un trabajo que yo tengo con mis alumnos. Es un trabajo que yo apresenté en Universidad de Palermo. Me gustaría, antes de todo, agradecer a Oscar Echevarria y Roberto Esper y toda la equipe de la Universidad de Palermo por su empeño en mantener este gran evento. Es muy rico, es muy importante que, mismo en los tiempos de pandemia, nosotros podamos disfrutar de la compañía virtual, cambiar información a respecto del diseño latinoamericano en todo el mundo. Es muy rico, es muy importante ese esfuerzo. Es importante parabenizar a todos. Pero retornando, la disciplina de mídias digitales, los alumnos trabajan con las imágenes, desde la parte más técnica y su parte también más simbólica, donde aprofundamos el conocimiento de semiótica. En este trabajo que yo voy a presentar para ustedes, es un trabajo que es el trabajo final de la disciplina. Es un trabajo audiovisual, donde los alumnos tienen que desarrollar una obra audiovisual muy grata, né? muy pequeña, pero com acerca de um tema. É um tema que eu apresentei, eu introduzi na disciplina em 2019, fundamentado na teoria de Bachelard, em seu livro La Poética del Espacio, onde nós lemos juntos um capítulo e debatemos acerca do espaço doméstico, como a casa se configura. Eu vou fazer uma pequena apresentação que é introdutória, e eu penso que irá guiar meu mais fácil. Bueno. Como eu falei, sabe que aborda a pandemia de Covid e como como afetou as relações que temos com os nossos espaços, principalmente o espaço doméstico, né? Para conduzir isso, eu trouxe o trabalho de alguns alunos que foram desenvolvidos antes, né, 2019, durante o ano 2019, quando esse assunto teve essa introdução, né, foi introduzido, essa fundamentação teórica foi introduzida na disciplina, e logo depois, né, ao longo do ano 2020, né, como é que, e 2021 também, né, que se estendeu por 2021,
a reflexão a respeito desse espaço, né, que é um espaço tão íntimo, tão conhecido da gente, tão comum, né? Como isso aconteceu, né? O Bachelard, esses trabalhos, eles vêm de uma reflexão que envolve, né, essa mudança do espaço, de como essa casa se reconfigurou, e faz um paralelo com a Media Ecology, onde o Edward T. Hall ele fala a respeito das relações interpessoais, né, das relações que os indivíduos, inclusive os seres humanos, têm, né, os animais, das relações de espacial em relação às intimidades e como é o comportamento disso, né? E isso foi profundamente modificado com as questões da pandemia, né? E esse texto, né, que eu suscitei, né, que eu puxei, é porque exatamente a gente trabalha em cima do primeiro capítulo do livro, né, Poética do Espaço, e cabana, do porão ao sótão, o sentido da casa, né? O sentido da cabana, né? Do porão ao sótão, o sentido da cabana. E é justamente quando ele faz uma topologia do espaço doméstico em relação às suas relações de intimidade, de afeto, etc. E é muito importante a gente ficar atento, porque durante o período de Covid, a gente teve uma modificação muito grande na forma como a gente se relacionava com as outras pessoas, o espaço de trabalho, o espaço doméstico, né? E a gente, de uma hora para outra, se viu obrigado a ficar encapsulado, né? Ficarmos fechados, cerrados em casa, e tendo que, muitas vezes, desempenhar as mesmas funções, né? Nós, professores, tivemos que dar aulas de casa, e nós que somos pais também tivemos que acompanhar a educação dos nossos filhos de casa, e uma série de atividades foram realmente aglutinadas no espaço doméstico, né? E isso daí obrigou a gente, né, ao longo desse processo, a vir se reatualizando em relação às relações, tanto relações espaciais quanto relações interpessoais, né? Essa disciplina, ela tem esse caráter, como eu iniciei, né, de falar a respeito da imagem. Ela já vem de um cronograma, de um período onde o aluno ele está já ligeiramente instrumentalizado com os elementos de recursos de gráfica, de softwares e de simbologias, né? E a gente vai aprofundando nisso, né? A imagem começa com um caráter estático, vai ganhando movimento, vai se refletindo a respeito da quantidade de informação que o mundo produz hoje em dia, eles como geração completamente digital, né? E como eles absorvem e produzem isso, né? E como eu já falei, esse trabalho ele é um trabalho final da disciplina, o último trabalho da disciplina, e é um trabalho desenvolvido em grupo, né, onde eles fazem uma apresentação, eles fecham, a gente discute o debate, o tema em sala de aula, e eles se organizam em grupos a partir das suas visões desse espaço. É muito interessante porque falar de casa, da sua própria casa, gera uma reflexão, mas quando a gente tem que debater e conversar sobre o conceito do que é casa, e com outras pessoas que têm vivências diferentes, isso se torna um trabalho bem interessante. Esse trabalho foi apresentado em 2019, né, e foi muito bem absorvido, né, muito bem recebido pelos colegas, e desde então ele tem desenvolvido, a gente tem a pretensão de, desse ano, transformar isso num canal e fazer ter esse contínuo do processo, porque realmente foi muito, muito rico, né? E por conta disso, né, na verdade, toda essa teoria que o Bachelard apresenta, ela é sublime, ela permite que a gente divague e crie uma relação com o espaço, de leitura desse espaço, que vai além da concretude dele, né, que se expande, né, e se materializa, né, e a reflexão que eles acabam fazendo, que não é mais a casa de um ou de outro, mas é o conceito do que seria
o ambiente casa, né? Como se fosse uma aura, né, que a casa detém, né? Bom, tudo isso, né, a gente teve que entender como isso interferiu na nossa relação com esse espaço, que era um espaço de proteção, um espaço que tinha uma aura de nos defender, nos proteger tanto do mundo externo, quanto também de trazer paz, tranquilidade, segurança, conforto, né? E de uma hora para outra ele se tornou também um espaço de convivência, né? Essa nova casa, ela se reconfigurou, né? E ela se reconfigurou em torno de um objeto que, na verdade, não é um objeto material no sentido essencial da palavra, mas através da internet, né? A internet se tornou a grande rede, o grande objeto, né, que permitiu que, nesse momento pós-pandêmico, né, onde todos estávamos fechados, a gente pudesse, de alguma maneira, ainda que virtualmente, talvez não no conceito leviano, né, Levi, do Pierre Levy, do que seria a virtualidade, né, mas no sentido muito mais prático, né, de ter que tocar a vida, ter que fazer com que as coisas acontecessem de dentro de casa, né? Então, essa casa, né, que a gente tinha como quase um santuário, se tornou de uma hora para outra invadida pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos alunos, pelos amigos dos nossos filhos, os colegas dos nossos filhos, e a gente passou a ter uma outra relação com esse espaço. Então, levando isso, né, ao longo do período, né, para os alunos, a gente começa o período com essa reflexão e eles desenvolvem um trabalho, eles fazem um memorial descritivo, onde eles apresentam o que seria essa leitura dessa nova casa, né? E eu fiz uma pequena seleção de alguns trabalhos que eu acho seriam interessantes para que as pessoas pudessem entender um pouquinho desse percurso. Então, eu separei 3 trabalhos, né? Esse do Carlos Eduardo, do Maico e do Renan, que fala o sonhador do lar, né? E eu trago, é um projeto, né, que né, ele procurava demonstrar, né, as suas de diversas formas de enxergar, né, como esse espaço físico ele é bem rico nesse sentido, né, de trazer uma questão de identidade para um espaço que nem é o espaço de casa tradicional. Então, eles fazem dentro da universidade, e como eles passam muito, na época, né, eles passavam muito tempo dentro da universidade, eles fizeram desse espaço um desdobramento da casa deles, onde eles muitas vezes conseguem se manifestar com identidade, né? É bem interessante esse olhar de que casa pode ser um outro espaço. E um outro trabalho que eu também selecionei, que é um trabalho da Ana Carolina, da Maria e da Clara, é Alguém para Chamar de Lar, né? Que é um trabalho que faz uma grande referência às mães, né? E tem uma conotação muito simbólica, muito emocional, né? Muito emotiva, no caso, né? Que é essa questão do apoio, do acolhimento, né? Que a casa traz, e o ambiente que os pais trazem, e que é associado, né, ao espaço casa. E elas trabalharam, né, com imagens em preto e branco, com imagens do ambiente doméstico, logicamente, né, e com essas relações das pessoas, né? Então, tinham as vós, as avós, as mães, né? E, inclusive, a gravidez de pessoas próximas, né? E um outro trabalho que eu também ressaltei, que eu gosto de trazer, separei para trazer para vocês, é o trabalho do Hugo, da Manuela e da Tainara, né? Que tem um tratamento interessante e tem uma história muito rica, muito bonita, né? Porque eles procuraram, apesar de serem jovens e terem tido pouco contato com as fitas de VHS, eles entendiam como sendo, eles chegaram a conhecer e tinham nesse ambiente, nessa estética, uma nostalgia. Eles procuraram tratar os objetos pessoais, né, a produção deles, com esse tipo de filtro,
E o mais interessante é porque uma das componentes do grupo, né, ela teve, durante esse tempo de isolamento, antes da pandemia e durante todo o processo, ela engravidou, né? E todo o processo da sua gravidez aconteceu durante a pandemia e o seu pequeno filho, Theo, nasceu durante esse período de confinamento, né? E aí foi muito interessante, porque ela se sentiu, e ela também faz essa relação do corpo humano, o corpo da mãe da criança, né, do corpo materno, como sendo um ambiente de casa, um ambiente de proteção, um ambiente a primeira casa, na verdade, que se tem, né? E aqui mostra um pouquinho da relação. É uma pessoa que também teve muito registro pessoal, e eles falaram bastante também do único lugar onde, dentro de casa, eles poderiam ser mais reais e mais presentes, né? E esse outro trabalho daqui é o trabalho da Marcela, da Natália e do Pedro, que tem uma relação mais simbólica, mais lúdica, né? E até uma relação fantástica, né? Com o ambiente onírico, né? O ambiente dos sonhos. Eu já vi que tem alguns erros de digitação aqui, peço perdão para vocês, tá? E é um trabalho muito interessante. Ele traz, né, eles partiram, né, dessa frase daí, desse conceito, né? Na verdade, a casa deles é um ambiente atemporal, né? E eles fizeram uma cenografia e mesclaram, né, imagens construídas com cor, num ambiente de uma casa, como se fosse um castelo de caixas, que também faz essa alegoria com a mudança, com você mudar-se de casa, né, e você embala as suas coisas, e conduziu, né, dessa produção com as imagens produzidas com tratamento em preto e branco, né. Para terminar, para fechar aqui a minha fala, né, eu gosto sempre de pensar que a gente está num momento crucial da civilização, da existência humana, né, e que é um momento para a gente poder, nessa pausa, refletir a respeito de uma série de objetos, de coisas, de comportamentos, né, e é inevitável a gente pensar que como as relações, como os ambientes e como a gente, né, se atualiza, né, a partir dessa nova realidade que a gente, né, esse já é o segundo ano. Eu estou, apesar de passar esse 11º ano do Congresso, que eu tenho oportunidade de participar, é o segundo ano que a gente só se encontra virtualmente, né? Eu já vi que tem pessoas aqui que eu tenho muita saudade de rever pessoalmente, como Perdón, Aldo. André, Estou terminando. ya nos pasamos bastante del tiempo, así que necesito que des el cierre, así le damos la palabra al siguiente expositor, por favor. Perdão. Não, então é isso. Só para a gente terminar, pensando que esse espaço e esse nosso ele vem sendo modificado e que nós temos a obrigação de refletir a respeito de como nós nos comunicamos nesse espaço e com esse espaço, né? Agradeço a todos, queria agradecer a presença de todos, né? E me coloco à disposição para quem tiver dúvidas a respeito desse tema. Muito obrigado. Muchas gracias a vos, Andrés, por haber propuesto una nueva perspectiva y por mostrarnos los trabajos de los alumnos que nos hacen, bueno, repensar ciertas cuestiones. Y qué lindo, como decías en el comienzo, contar con este espacio para ver cómo se está viviendo un tema tan global en otros países. Así que muchísimas gracias y continuamos ahora sí con Evi, Josman y Lina, desde Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nuestra compañera Lina nos va a compartir pantalla. Mientras tanto, pues
yo me voy a ir y voy a ir presentando el grupo. Me presento, mi nombre es Edutka Martínez. El grupo está conformado por Lina Marcela Mejía Síquez, Josman David Dazanova y pues por el maestro que es el docente Andrés Felipe Álvarez. Nosotros hacemos parte, somos estudiantes de artes visuales de la UNAD y pues el día de hoy les vamos a hablar sobre lo que es el arte y pues las relaciones que existen entre el arte y el poder y si nosotros quisimos abordarlo desde la atención. Entonces nos planteamos una pregunta problema. Esta pregunta es, ¿cuál es la importancia que tiene el artista en su actualidad y cuál es la relación que existe entre el arte y el ejercicio del poder? Entonces, nosotros quisimos, primero que todo, pues dividir el trabajo en tres partes. La primera, la introducción como relacionada con el marco teórico. La segunda, que sean aquellos ejemplos o referentes que quisimos abordar. Y ya la tercera, que va relacionada con las conclusiones. Dentro de este estado del arte o esta mirada, quisimos abordar pues, los aportes de Jacques Rancière. Él claramente habla sobre esa relación que existe entre la política y pues entre la sociedad y sobre todo entre el arte. También quisimos abordar pues la mirada de Antonio Negri. Él nos habla sobre lo que es el tema de el arte y cómo este se construye de manera colectiva, no como podemos de pronto pensarlo como algo individual. Y pues hablamos también sobre esas luchas hegemónicas y contrahegemónicas que se relacionan en el arte. Entonces, hay un documental que se llama Guerrilla Gears, en el que se ve en retrospectiva la lucha pues de las sufragistas y posteriormente pues las actuaciones de este colectivo en los años 80 en Nueva York. Entonces acá se puede ver cómo se pasan pues por diferentes instituciones. El primero es el sistema político, también el religioso, que le impone a las mujeres a estar pues relegadas a ciertos derechos civiles. Al elegir pues, su propio gobierno va a tener participación en él. Y en el segundo tenemos a las instituciones. Entonces aquí están los museos, los mercados de arte y pues que de cierta manera al no darle cabida a las mujeres en dicho terreno, pues parece que esta lucha como que se había intentado superar en gran medida. Sin embargo, pues a continuación podemos ver cómo aún esa tensión en la cual pues se llega o se busca censurar el arte o este tipo de manifestaciones artísticas pues aún se ven presentes en la actualidad y cómo pues es necesario pues seguir motivando que nosotros como artistas sigamos desarrollando como este tipo de actividades y pues quisiera darle la palabra a nuestro compañero Josman. Hola, buen día. Muchas gracias, Evi. Saludos para todos los que están en la sala en este maravilloso congreso. Bueno, continuando nuestro tema de investigación, tenemos 3 casos artístico-políticos. El primer ejemplo se dio en el año 2019 en el marco del Salón Nacional de Artistas que se realizó en la ciudad de Bogotá, en el que fue censurado un mural de los artistas Power Paola y Lucas Ospina. Este espacio fue asignado dentro de la línea curatorial llamada Arquitecturas Narrativas, en el que se les asignó el muro del Centro Colomboamericano en el centro de Bogotá para realizar una obra mural, obra que adelantaron un fin de semana y al volver el lunes siguiente había sido tapado con una capa de pintura blanca, bajo las órdenes de la institución y probablemente porque se hacían alusiones explícitas a temas polémicos relacionados con la Policía Nacional. Ante este hecho, los artistas volvieron a pintar el mural y el salón emitió un comunicado presentando contra el hecho, pero pues el Centro Colomboamericano rechazó dicha acusación. Bueno, en palabras del artista Power Paola, ella dice: nuestra propuesta era el diálogo y su respuesta fue borrarlo. Las pesadillas vuelven realidad. Cierro comillas. En el nuevo mural redibujado, los artistas incluyeron textos con los que señalan
cuáles eran los dibujos que se encontraban en cada zona de la pared. Abro comillas, esta fue la primera imagen que taparon en blanco hoy lunes 23 de septiembre a las 9 de la mañana. Cierro comillas. Y estaba un político como un titiretero con su títere, entre comillas, abro paréntesis, Uribe y Duque. Dice el nuevo mural, esta es la primera imagen que era del expresidente, senador Álvaro Uribe Vélez, quien se sostiene como si fuera un títere, y al presidente Iván Duque, y quien a su vez es manipulado por el presidente estadounidense Donald Trump. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Y en el segundo caso, está la exposición. Me ayudas eso. En el segundo caso, está la exposición Mujeres Ocultas de la artista María Eugenia Trujillo, que fue censurada en el año 2014, según lo dispuesto en el decreto 2591 de 1991. La exposición fue suspendida bajo la consigna de atentar y vulnerar la libertad de culto y el libre desarrollo de la personalidad. La expresión recrea diferentes partes del cuerpo femenino en piezas artísticas que hacen referencia a objetos semejantes a custodias, celosías o maniquíes, para representar la subyugación y maltrato histórico al que ha sido sometida la mujer durante muchos siglos. Es una invitación a la reflexión en torno al significado del cuerpo, el cual debe ser respetado, protegido y custodiado como algo sagrado. La artista reconocida por su interés en el cuerpo femenino, en la exposición toman elementos que se imitan las custodias y otros elementos religiosos y los reinterpreta con partes del cuerpo femenino. Hecho que causó rechazo y escándalo, suscitó una acción de tutela por la que se adelantó la suspensión de la exposición. Organizaciones como Voto Católico se pronuncian catalogando como una profanación a la inserción de las representaciones de vaginas y representaciones de custodias que atentaban contra su fe y querían mostrar que Dios era una vergüenza. Y ya como, bueno, ahí estaban viendo las imágenes, y ya como tercer ejemplo, nos queda la obra del artista Carlos Uribe. En el 2010 fue retirada de una exposición de la ciudad de Medellín, hacía parte de una exposición en homenaje a la icónica obra del artista Antonio Caro, Horizontes, en el marco de la celebración del Bicentenario de Antioquia. Se invitó a diferentes artistas a interpretar y hacer alusión de ella. El crítico de arte Carlos Uribe realiza una obra en la que usa un fotograma del narcotraficante Pablo Escobar y la titula New Horizons, lo que despierta la censura y consecuente orden de desmontar la obra. Sin embargo, más adelante le ofrecen un muro en la ciudad en la cual él repite la obra. Y bueno, los dejo con mi compañera Lina. Hola, muy buenas tardes para todos. Yo voy a estar hablando ya de las conclusiones, ¿sí? A manera de conclusión, respecto a lo que, a la intervención de mis compañeros, encontramos que se encuentran 3 casos de tensión. El primero hace alusión al poder político, donde bajo órdenes de la institución la obra se tapó con pintura blanca. ¿Por qué? Porque muestra la realidad social que todos conocemos en Colombia, pero que prácticamente nadie divulga por miedo. Entonces el arte se presenta como una vitrina para todos. El segundo caso, la iglesia es quien mediante acción de tutela se pronuncia abiertamente
Y la tercera es el Museo de Antioquia como institución quien retira la obra. Entonces, si analizamos el contenido de las obras, se evidencia la herencia que tenemos de violencia, corrupción, narcotráfico, cuerpo de la mujer, que evidentemente son temas que en la actualidad, como parte del arte provocador, por decirlo así, generan una tensión fuerte con el poder, que aunque supuestamente genera espacios, patrocinios y visibilidad a las obras de arte, frente a la exposición existe sí un límite hasta donde puede llegar el entendimiento del público en general. ¿Esto qué quiere decir? Que el tipo de arte conceptual, donde el espectador poco ilustrado no puede llegar a comprender e interpretar de manera objetiva, porque se utiliza un lenguaje quizás excesivamente complicado, por lo cual el mensaje no llega a sensibilizar el alma del espectador en muchos casos. Entonces, cuando nos encontramos con obras de arte visual, donde la expresión es directa y sencilla de interpretar, existe una conexión más directa con el espectador, donde evidentemente se tocan fibras y sentimientos. Ahora bien, la sensibilidad estética se encuentra más relacionada con dos elementos fundamentales, en los cuales el primero hace referencia a la sensibilidad artística y el segundo a la sensibilidad poética, tal como lo expone Felipe de Sospún, donde menciona el sujeto estético sensible al arte y lo bello, pero también expuesto a lo vulgar, lo mezquino y lo burlesco. Cierro comillas. La sensibilidad entonces no es cuestión de cuánto percibe uno, sino cómo se percibe. Entonces, como conclusión, podemos decir que el arte es una herramienta que sirve para transformar las relaciones de poder, donde el artista permite a través de sus obras que el espectador tenga una especie de empoderamiento para comprender y reflexionar acerca de la obra de arte por sí mismo, desde su entendimiento, generando así sus propias reflexiones del entorno social que lo rodea. Eso es la manera de conclusión. No sé, mis compañeros, ¿qué más quieren aportar? ¿Cómo estamos de tiempo? No sé si todavía tenemos tiempo. Ya están en tiempo, pero si hay algo más que quieran decir, les podemos dar unos minutitos, no hay problema. No, yo creo que dejémoslo así para darles oportunidad al resto de Pues, expositores. ¿Quieres adjuntar algo, Evi? pues queremos como grupo agradecerle a la Sí. Universidad de Palermo por permitirnos este espacio y pues al docente Andrés Felipe pues también por las correcciones que fue también con el que hicimos para el trabajo que hicimos con la UNAT. Y pues que estamos muy contentos también por escuchar los proyectos que han pasado de las personas de Brasil, de diferentes lugares del mundo que nos han contado unas cosas muy interesantes y que pues se sigan motivando y sigan desarrollando estos proyectos de investigación porque estamos seguros de que van a salir cosas muy bonitas y que están impactando tanto comunidades como a diferentes entornos y de eso también se trata. Seguro, Muchas gracias. seguro que sí. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias por permitirnos participar. No, por favor, es para nosotros un placer que puedan estar acá presentes de forma virtual, contar su proyecto, contar qué es lo que ustedes están investigando y por qué no incentivar a otras personas. Creo que es un tema que seguro se da en un montón de países y por qué no incentivar, digamos, investigaciones que tengan que ver con lo de ustedes y a partir de este espacio también generar conexiones. Yo creo que personas oyentes que puedan estar acá o otros expositores que tal vez tengan algún tema relacionado, tienen este espacio para pasarse los contactos y demás y fomentar así todavía mucho más sus estudios y sus proyectos. Así que los felicito, un tema muy interesante y para hablar mucho de eso. Así que si quieren, veo que la gente ya está dejando algunos comentarios en el chat. Después los vamos a retomar para cuando nos queden unos minutitos de reflexión al final. Muchas gracias, chicos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Por favor. gracias. De mi parte les mando un fuerte abrazo de oso de anteojos. Gracias. Bueno, continuamos entonces desde Paraguay con Albán.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias, Agostina, por todas las atenciones. Bueno, es un placer nuevamente participar en el marco del Congreso. Yo soy Albán Martínez Gueiró, soy de Paraguay. Soy doctor en arquitectura, crítico de arte, curador y docente. Ejerzo como docente en la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad Columbia del Paraguay. Y también integro el comité académico del doctorado en diseño en la Universidad de Palermo. Entonces es un gusto y un honor siempre participar de estos eventos organizados por la Facultad de Diseño y Comunicación. Bueno, yo les voy a hablar sobre una exposición que se desarrolló en Paraguay en el 2020. La exposición se tituló El tiempo en torno a Durero y era un proyecto que ponía en diálogo la obra de Durero a través de unos facsímiles con obras de artistas contemporáneos de Paraguay, o sea, 5 artistas contemporáneos de Paraguay y una artista germano-húngara, ¿no? La exposición se desarrolló en la Galería Matices de Asunción, cuyas directoras son Dodi Gaona y María Ayala, a quienes agradezco que me hayan invitado a mí para ser el curador de esta muestra. Me tocó participar coordinando, fue un proyecto muy trabajado y sobre todo fue un esfuerzo muy grande poder hacerlo en plena pandemia en el 2020, ¿no? La exposición se inauguró en el marco de la Noche de las Galerías, que es un evento muy significativo en Asunción. Es un evento que convoca a las principales galerías asociadas a esa asociación que abren sus puertas simultáneamente con varias propuestas artísticas, ¿no? Bueno, quería comentar que, bueno, si bien todos conocemos que Durero es un gran maestro del Renacimiento alemán, ¿no? Es un artista que había nacido en Nuremberg en 1471 y falleció también en Nuremberg en 1528, y que de alguna forma su obra refleja un poco una época de grandes cambios en el mundo, ¿no? Esa transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Y por otro lado, Durero es muy conocido por autorrepresentarse en algunas obras muy elocuentemente, ¿no? Durero va a tener esa intención de registrar un poco su imagen a través del paso del tiempo. Va a convertir el autorretrato en un género muy importante a partir de esa representación de él. Inclusive hay un autorretrato en donde él se autorrepresenta como Dios, ¿no? Y por otro lado, Durero va a ser uno de los primeros en estampar su sello. Durero va a crear un monograma, todos conocerán, con la letra A y D, que era un poco una característica, un sello de su obra. Inclusive fue uno de los primeros en hacer valer el copyright, ¿no? Esa idea de derecho de autor, porque Durero hizo una demanda a un artista italiano que pudo ganarla. O sea que tiene un montón de facetas muy interesantes. Para mí es muy interesante estudiar los cruces entre el diseño, el arte, la arquitectura y la historia. Y en este caso creo que este proyecto nos permitió revisitar su obra y remirar todos los aportes que fue dando Durero, ¿no? La exposición se estructuró en 4 apartados que a su vez se cruzaban entre sí y dialogaban entre sí, ¿no? El primer apartado se tituló Los símbolos del tiempo y, digamos, agrupaba grabados, facsímiles de obras de Durero que fueron adquiridas, o sea que todas estas obras de Durero eran provenientes del Albrecht Dürer Haus, que es como la casa taller museo de Durero en Nuremberg. Espacio que fue visitado por los directivos de la galería, y a partir de esa visita surge todo este proyecto expositivo, ¿no?
Bueno, entre estas piezas que marcan toda esa pasión que Durero tenía por el dibujo, por el grabado, y por introducir en Alemania esos valores del Renacimiento italiano, se pueden destacar varias obras que fueron exhibidas en esta exposición, ¿no? Algunas de ellas, como la imagen inicial que yo le mostré de lo que fue la imagen gráfica de la exposición, el grabado de Adán y Eva de 1504, o la imagen, o sea, las tres imágenes más emblemáticas de Durero que acá podemos ver digamos, en el sector izquierdo, que son las célebres estampas maestras de Durero: El Caballero, la Muerte y el Diablo de 1513, San Jerónimo en su gabinete de 1514 y La Melancolía 1 de 1514, ¿no? Yo quería detenerme en esta pieza, La Melancolía 1, porque tal vez sea la más estudiada, la más analizada, no solo por los críticos, sino que también la más visitada por varios artistas a través de la historia del arte, ¿no? Durero aquí muestra toda su maestría con el grabado en cobre, ¿no? Y por otro lado, esta pieza representa de alguna forma también un autorretrato, aunque muchos críticos ven como un autorretrato en clave simbólica, ¿no? Porque ustedes recordarán que con el Renacimiento se recupera todo ese pensamiento de la Grecia clásica y de la Roma antigua. De alguna forma la melancolía no solo se podía asociar a la tristeza, sino que también al intelecto, al trabajo del artista. También está asociado con el año en que murió la madre de Durero, contiene el cuadrado mágico entre las representaciones que aparecen, entre los símbolos que aparecen, o el propio poliedro que es tan conocido. Pero sobre todo yo quería resaltar el reloj de arena, ¿no? Que como un símbolo del tiempo que obsesionaba también a Durero, ¿no? Bueno, el segundo apartado de la exposición se tituló In Aeternum, que es una locución latina que significa para siempre, para toda la eternidad, ¿no? Y en este apartado se presentaron obras de los artistas paraguayos que les había comentado, eran 5: Silvio Alder, Carlos Colombino, Selmo Martínez, Osvaldo Salerno y Félix Toranzo, y la artista germano-húngara Sophie Frank, ¿no? De Carlos Colombino, que es un artista fallecido en el 2013, que fue una de las figuras más representativas del arte paraguayo moderno y contemporáneo, digamos, un gran referente. Se presentaron varios silopinturas, que son pinturas sobre madera, de su serie Reflexiones sobre Durero, que fue una serie que marcó una presencia muy fuerte en la historia del arte paraguayo, ¿no? Colombino tomaba imágenes o detalles de obras de Durero y trabajaba a partir de ella con una obra que en realidad lo que hacía era entrecruzar reflexivamente cuestiones propias de la iconografía de Durero con, digamos, cuestiones sociales y políticas que estaban pasando en Paraguay en ese momento, ¿no? Aquí vemos esta imagen de la obra que se llama La Mirada, que tiene una mirada velada, que en realidad está asociada un poco con la época de la dictadura en Paraguay, pero que estuvo inspirada en esta pieza que ven más abajo, que es una reproducción hecha en tela a medida del autorretrato de 1493 de Durero, que se encuentra en el Museo del Louvre. De Selmo Martínez se presentó esta obra que es, bueno, a mí me gusta mucho, es un dibujo que conjuga dibujo con técnica mixta, pero que está hecho a partir de un autorretrato de Durero, que fue prácticamente el primer autorretrato cuando Durero tenía 13 años, y está intervenida y recreada en donde él le titula la obra Durero, joven asediado por los comerciantes de arte, ¿no? Hay como una conjunción entre realidad y fantasía y como una especie de premonición de la figura de Durero, ¿no? De Osvaldo Salerno se presentaron 4 cajas conceptuales, que son estas
estas cuatro obras que están a la derecha. El libro de madera de Nuremberg, Melancolía 2, Melancolía 3 y El nacimiento de la melancolía, que son piezas realizadas expresamente para esta exposición, pero que parten un poco de los elementos visuales de la melancolía, aquel grabado que les mostré anteriormente de Durero, ¿no? Osvaldo Salerno es un gran artista paraguayo que expuso a nivel internacional, muy conocida su presencia dentro del arte latinoamericano contemporáneo. Y en este caso, Salerno toma esos elementos de la melancolía, los reescribe, los reinventa, los deforma. Por otro lado, la cita, se apropia de la melancolía de manera formal y conceptual, tratando un poco de activar el tiempo vivencial y la memoria. Y de Félix Toranzo y de Silvio Alder, dos artistas contemporáneos que en el año 2019 presentaron una instalación en un evento de Casacor titulado Poliedra el Espacio, se presentó una nueva versión de esa instalación. Aquí vemos un poco parte de las obras de ambos artistas. Yo quería resaltar dos. Sí. Estamos sobre los 10 minutos, así que te pido por favor que hagas el cierre. Gracias. Dale, esta pieza abstracta de Silvio Alder y la instalación de los almohadones de Félix Toranzo, que estaba basada en una pieza de Durero que se titulaba Estudio para 6 almohadas, que se encuentra en el Metropolitan, ¿no? El tercer apartado era un apartado audiovisual con imágenes que registraban la visita de los directivos en la casa de Durero y un documental de la Deutsche Welle sobre la vida de Durero. Y el cuarto apartado se titulaba Memorias y estaba dedicado a objetos, a libros que nos mostraban un poco toda esa destreza de Durero y grabados originales de Durero de coleccionistas de Paraguay. Entre ellas quería destacar esta pieza que se titula El hombre desesperado de 1515, que configuraban un poco todo el espíritu de esa exposición. Y bueno, yo quería cerrar simplemente compartir esta experiencia que fue muy interesante, porque yo creo que el arte siempre nos ayuda a ver el mundo de otra manera, y un artista como Durero, que surgió en el Renacimiento, sigue estando tan vigente hasta hoy día, ¿no? Y también al abordar el tema del tiempo, un tema tan escurridizo, hace que se puedan crear múltiples interpretaciones, ¿no? Bueno, para cerrar, agradezco a la Universidad de Palermo, a Oscar, a Jorge y a Roberto, amigos muy queridos, y a todo el equipo de Palermo. Y también hacer extensiva nuevamente mi agradecimiento a la Galería Matices, a la Embajada de Alemania en Paraguay, al Instituto Cultural Paraguayo Alemán, a la Asociación de Galeristas y a todos los que colaboraron con la muestra. Gracias. Muchas gracias a vos, Albán, por haber compartido estas representaciones artísticas tan interesantes, tan conmovedoras, y qué lindo conocer un poco más de el arte que se da en tu país. Así que muchísimas gracias por tu participación. Continuamos entonces con María Doceu, desde Brasil. Olá, boa tarde, obrigada amigos pelo convite, obrigada por estarmos aqui juntos e obrigada por eu estar podendo ver essas maravilhas todas dessas pesquisas. E então eu vou compartilhar com vocês algumas imagens. O meu trabalho é um trabalho de pesquisa contínua, e esse que eu vou apresentar para vocês é uma pesquisa sobre uma outra história da arte, no qual eu quero falar sobre outros tópicos, que não são os tópicos propriamente cronológicos e registrados nas universidades e também nos cursos de arte. Então, são os corpos que eu denominei de corpos místicos. Uma reflexão que tornou-se muito grande a partir do evento da pandemia e da banalização da morte, principalmente aqui no Brasil, em que nós estamos sofrendo
com muitos problemas relacionados ao acúmulo desses mortos, desses corpos mortos, e que são sempre mostrados à distância ou nem mostrados, né? E por que que a nossa educação visual permite que nós não nos indignemos e fiquemos tão comovidos com esses corpos? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre qual que foi a metodologia de pesquisa sobre os corpos místicos. São 70 imagens, selecionei só um pouquinho. Ai, fazer um artigo visual sem imagens, ai, é um sofrimento que vocês não têm ideia. Porém, deixe de ser dramática e vou falar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês as minhas imagens. Acho que vocês estão vendo. Estão vendo? Então, eu vou aqui mandar. Então, são os corpos místicos, um estudo visual sobre o esfacelamento do corpo, que seria o mito de origem da ideia desse corpo, o corpo da ciência, o corpo santo, o corpo esfacelado, estudado pela ciência, pela anatomia, que são corpos irreais, fantásticos, são sacrificados, são mecânicos, são doentes, fatiados, esfolados, alquímicos, mumificados, empalhados, moldados, tortos, frios, quentes, falsos, impressos, pintados, filmados, luminosos, apagados, enterrados, impossíveis, notáveis, replicados. Metodologia de pesquisa em arte muito complicada. Então, eu pensei num etnólogo, que é o Máximo Cavenati. Ele propõe uma metodologia muito interessante, baseada no estupor. Você está estuporado, emocionado, com imagens que você vai encontrando anacronicamente, né? Ele fala assim, é importante que nós fiquemos estuporados, façamos uma constelação de imagens e admitamos a polifonia. Polifonia é qualquer coisa, grafite, gravura, pintura, afresco, e a partir desta constelação das imagens, nós vamos começar a estudar. Então, convido vocês a espiarem esse mundo das imagens, assim como esse estranho personagem dessa pintura do nascimento do Cristo, né? Do Luca Signorelli. Essa estranha figura fica na porta e espia esse nascimento. Então, nós vamos espiar também. Essas são imagens anatômicas de ceroplástica, né? Que é antes das imagens das coisas anatômicas mesmo, as peças eram feitas de cera até o século XVII. Então, a ciência terá muita responsabilidade sobre a forma como o corpo é visto e estudado. Estamos acostumados a imagens anatômicas em que esse corpo esfacelado é apresentado em partes. E ele é desalmado, desespiritualizado, dessignificado e transformado em partes funcionais. Para isso, convido também vocês a uma queda. Vamos cair em direção ao mundo anacrônico das imagens, esse mundo que não tem um lugar, mas que está ao mesmo tempo em todos os lugares. Nessa pesquisa, eu também considerei essas imagens que foram roubadas, copiadas, ou mesmo traficadas. A imagem do souvenir, dos piratas, barcos que paravam outros barcos e que roubavam essas coisas, e de repente obras de arte iam parar em outros países e começava um movimento de cópia desses objetos. Então, o que é essa pesquisa em arte anacrônica? Não existe uma evolução das imagens, elas não evoluem, não existe uma evolução da história da arte, existe sim o anacronismo, e é nisso que eu quero que nós nos inspiremos hoje. A Igreja Católica também tem uma grande responsabilidade sobre a educação visual desse corpo. Este é um caso que eu quero contar para vocês. O caso do Guy de Corvo, um sujeito que faleceu no interior da França. Faleceu e aqui nós estamos vendo uma página iluminada desse caso do Guy de Corvo. Ele faleceu e surge alguns dias depois para sua esposa, para pedir esmolas ou para que ela reze uma missa. E então ela imediatamente chama o padre e o prefeito da cidade e também chama o dono do cartório.
para que eles possam confirmar essa aparição. Então, aqui estamos vendo o Guy de Corvo, o fantasma, está no centro desse círculo. Obviamente, nós não estamos vendo, porque ele é um fantasma. Então, passamos a acreditar que o fantasma é visível, invisível, existe vida em outro lugar. Isso se junta com a criação do purgatório no século XIII. Essa figurinha de verde que vocês estão vendo no meio é o burgomestre, que está muito triste, que nós vamos ver a carinha dele agora, porque ele não consegue ver o fantasma. Aliás, ninguém consegue, mas nessa figuração interessante, nessa pequena luminúria, a gente percebe que ele está se sentindo um ignorante, desprivilegiado, de não poder conseguir enxergar um fantasma. Talvez ele seja pouco espiritualizado, não pode ver. Nessa constelação de corpos, que eu chamo de corpos místicos, está a figuração dos santos. Há diversas formas como esses santos são figurados na história das imagens. Eu não estou falando só de teologia, mas também estou falando de fé ou de imaginário. O que vocês estão vendo aqui é a Virgem da Árvore Seca. Essa pintura é muito bonita e ela está... uma Nossa Senhora que segura o menino, e essa árvore seca tem essas letras penduradas, como se fosse uma oração. Esse imaginário é muito importante para a educação visual, e aqui no Brasil, com essa predominância católica, essas imagens começam a ser copiadas e elas circulam de muitas formas e educam visualmente. Esta que eu separei também para vocês é não só os santos, mas os pedaços desses corpos de santos, né? O coração da Santa Teresa d'Ávila, que está conservado nesse escrínio de vidro. É muito curiosa a história desse coração, que ele tem um espinho que cresce, que parece que esse espinho é o espinho que veio da lança do anjo que atravessou o coração da Santa Teresa. Então, esse coração mumificado é alvo de adoração, né? Esse escrínio é particularmente um objeto belíssimo, mas isso significa que, às vezes, um corpo pode ser significado por uma parte dele. Aqui nós estamos vendo o São Pancrácio, que era um santo jovem na Roma Antiga. Ele era adolescente, faleceu, né? Não quis abjurar da sua fé católica, então ele morreu, e ele então é representado por essa figura que diz que esse esqueleto é do São Pancrácio, vestido como um guerreiro, com trajes dourados, com essa coroa, com esse resplendor dourado. Ele é conhecido como o soldado de Deus. Essa figuração, então, desses corpos místicos, perpassa também por essa configuração dessa educação visual dos santos, né? Encontrei para a gente uma imagem muito rara de um Cristo anatômico. É um Cristo, ele pode ser retirado da cruz de madeira, e ao abrir essa portinha dele, o tórax, surgem os órgãos internos. Eu estava lendo um pouco sobre esse Cristo e falando que isso tem a ver com a necessidade de se provar que Cristo era um homem como todos os outros homens, então ele tem órgãos internos. Outra forma também desses corpos místicos é quando esses corpos migraram para as constelações. São constelações estelares, as estrelas, os deuses migraram para a constelação. E aqui a gente está vendo as Pleiades, nesse lindo livro que é a Arateia de Leiden, e a gente está vendo as Pleiades em uma têmpera. Uma das coisas que mais me impressionou no esfacelamento desses corpos é esses tratados anatômicos. São tratados de estudos anatômicos em que os estudantes de anatomia utilizavam-se para os seus estudos. São gravuras em metal, em diversos níveis, e que são manipulados à mão ou com essas espécies de pazinhas e que vão abrindo para os órgãos internos. Então, a gente pode imaginar que muitos cursos de medicina,
ao invés de se utilizarem dessas figuras de cera ou das quase impossíveis peças anatômicas reais, utilizavam-se dos livros. Sim, sim. Ya pasamos los 10 minutos. Vamos te lá, pido vamos terminar. Presentación. Gracias. Aqui está mais um livro anatômico para vocês perceberem. E, finalmente, para encerrar, com muita tristeza, porque teríamos muitas imagens, o corpo como o palácio da indústria, o que justifica para a gente, talvez, essa frieza, essa ideia de que você pode repor uma peça mecânica de um corpo, assim como você repõe um operário que faleceu e que foi trabalhar, né, na indústria. Isso é do Fritz Kahn, do século passado. Agradeço muito. Eu sou professora aposentada, agora sou artista plástica. Meu nome é Maria do Céu Diel, vocês podem me encontrar no Instagram ou por aí, na internet, e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigada, meus queridos amigos. Muchas gracias, María, por tu presentación y por mostrarnos imágenes y representaciones tan diferentes y tan atractivas. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces, ahora sí, con Lea. Olá! Hola. Olá, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos y te vemos perfecto, así que cuando quieras comenzar. Gracias. Okay. Bueno, buenas tardes a todas, todos, como se diz em Brasil, nós sempre devemos falar buenas a todos. Me chamo Lea Schmidt, investigadora e estudante de doutorado da Unirio, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E é stato interessante sentir falar quanto alla baiana, no? Perché esiste due tipi di baianas, no? Como per i brasiliani, no? Ci sono la baiana di carnavale e abbiamo anche la Carmen Miranda. E Carmen Miranda, não sei se ela matou o vestido e os acessórios, não? E era muito interessante, porque em sua entrevista, dijo sempre que ela havia criado a baiana. Pero, sem embargo, sabemos que outras mulheres atuaram nesses trajes, nas artes. Incluso antes de que Carmen levara aos Estados Unidos como na moda, não? Que depois, quando Leia arriva em América, dentro na moda, outras mulheres e algumas afrodescendentes que atuaram na Rio de Janeiro como baianas. Só a princípios do século XX apareceram mulheres negras nas artes. Ok. Zira de Carvalho Espíndola nasceu no 31 de março de 1904, na Rua do Matoso, em um bairro da Rio de Janeiro muito popular, chamado Praça da Bandeira. E seu padre era espanhola e sua madre brasileira. Ela se declararia anos depois que seu rotundo êxito em teatro musical e em rádio, uma terrível mestiça, hija de brasiliano com espanhol e neta de paraguaio. Seu padre, Carlos de Carvalho Espíndola, animava festas de choro. Seu gosto para teatro surgiu na adolescência. Subia ao cenário pela primeira vez aos 16 anos, iniciando sua carreira em um circo, democrático circo, cantando, embalando em machixe. Machixe é um ritmo que se bala com duas pessoas. E na obra titulada Carne Seca, Feijão e não sei mais o que. O nome artístico lo supuse Mário Magalhães, era um crítico teatral do periódico A Noite. Quando começou a atuar em teatro nos princípios dos anos 20, convertendo-se em Aracir Cortes.
trabalhou com os 8 Batutas de Pixinguinha. Pixinguinha era um grande músico negro, muito conhecido, muito respeitado em Brasília. E traz em fim de contrato com o grupo, começou sua carreira em teatro Recreio, onde finalmente debutou já profissionalmente no último dia de 1921. E trabalhou a fino hasta a década de 60. Ela trabalhou muito. A Cedina dos Santos... Opa, acho me cambiar. Ok. A Cedina dos Santos foi um meteoro. Ela apareceu em Candelo e desapareceu sem deixar nenhum rastro. Eu provato a trovare a fare delle ricerca e, infelizmente, eu só encontrei muito pouca coisa a respeito da sua trajetória artística, anche com a Rosa Negra. E eu creio que tutte e due artistas mereciam um trabalho, uma investigação muito mais profunda sobre sua carreira, porque mentre a Cendina pelo periodista do período não era muito respeitada, penso que por conta da sua física de rolo, da sua forma, um pouco più grassotella, um pouco fora de forma, se pode dizer assim. Mentre, enquanto a Rosa Negra era muito respeitada, toda a gente falava muito bem da sua interpretação, do seu ballo, da sua forma, e começou com essas duas imagens, porque a Rosa Negra realizava como se pode dizer, uma forma de não respeitar o personagem de Clara Branca das Neves. Nós se vê que o figurino é um vestido muito elaborado, muito rico de Rosa Negra. Rosa Negra, Cedina dos Santos e Del Maia, lamentavelmente não foi possível encontrar um registro exato do nascimento e da morte dessas estrelas. Em geral, só é encontrado o trabalho realizado em teatro em alguns periódicos da época. E a carreira dessas mulheres se converteram, às vezes, em uma tarefa árdua, a menudo improdutiva e desalentadora. Reconozco que encontrei um grande vazio epistemológico. Recuperar essas trajetórias hoje, depois de quase um ciclo, só é possível através dos registros de imprensa e de alguns cronistas da época. Em muitos desses casos, a única fonte que nos queda para obter alguma pista sobre a trajetória artística passa a ser a fonte primária, os periódicos e jornais, as revistas, ou encontrar alguma outra cita em uma biografia de algum artista masculino. E, finalmente, Del Maia. Del Maia foi descoberta em 1935 em um tipo de bar conhecido antigamente como Chopp Berrante. O que era o Chopp Berrante? Era um tipo de bar, a área livre, onde havia um pequeno cenário, onde atuavam os artistas. Tive uma larga carreira, hizo 4 películas, e viajou à Argentina, Paraguai, Uruguai, Espanha, Portugal. Não? Ela trabalhou por muito tempo. E é isso. Muitas graças. Sim, esta foi a minha investigação de maestria, porque eu vou pensar e refletir sobre a forma vestimentar da dona nella arte. E adesso, gente, estou tentando falar um pouco em espanhol, porque eu estou fazendo aula, enfim. Agora eu pesquiso, a minha investigação é sobre a afrocolombiana e a afrocubana. Então, do próximo ano, cedio, volerá, e o partirò per Colômbia para analisar as parenqueiras. Isso. Muito graças pelo tempo, por haver sentido a minha ricerca, a minha pesquisa, a minha investigação. Muchas gracias a vos, Lea, por contarnos tu proyecto de investigación. Nos encanta
escuchar y aprender mucho más de la cultura de otros países. Así que muchas gracias por tu participación. Ah, grazie. Bueno, continuamos entonces con Rubén, Rodrigo, Mariano, María Laura e Isabel. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, contentos, Muy bien. Contentos de una mesa tan plural, con tantas colores de idiomas y de miradas distintas. Así que bueno, muy contentas. Yo vivo en Argentina, soy venezolana, así que dentro de todo este rizoma de gente que hay, también está Venezuela por aquí. Bueno, nosotros en el trabajo que presentamos entendemos a la ciudad como un gran lienzo narrativo en el que se producen, comparten y resignifican contenidos de forma permanente. Merced a esa dieta cultural, potenciada por una convergencia tecnológica hiperconectada. Nuestro proyecto desde la ciudad se propone sumarse a la premisa lanzada por Lefebvre de que la ciudad es una obra de arte viva, donde nosotros, o todos nosotros, participamos como ciudadanos. Un ámbito colectivo creado, un ámbito artificial, de manera tal que las ciudades no son solo ámbitos físicos, sino artefactos de carácter simbólico construidos con el insumo que nosotros manejamos, que son imágenes y sonidos. Producto entonces de un trabajo de artistas, de arquitectos, de diseñadores, de músicos, de cineastas, y como decimos en Venezuela, de todo bicho que camina. La cultura de la convergencia relacional, que en tal caso podríamos pensar que eso es la transmedia, propone un cambio cultural inspirador para la educación superior, que es donde nosotros enfocamos nuestra producción. Cuando entiende a un sujeto como aquel que establece conexiones entre contenidos diversos en el universo, digamos, de los social media, es decir, sujetos críticos capaces de emitir juicios autónomos. Nosotros buscamos con un gran corazón la idea de que el diseño y el arte construya ciudadanos mejores que participen de manera plural en la ciudadanía, para construir ciudadanía. Parte de los otros compañeros que van a trabajar ahora somos del grupo TT, que es un colectivo, digamos, de producción y estudio de arte de las medias. Por favor, el próximo interveniente. Bueno, Isa, gracias a todos por la participación. Como veníamos diciendo, somos un grupo que trabaja en las cátedras de medios expresivos audiovisuales, también en Motion Comics, tenemos una cátedra ahí, y también trabajamos en la investigación y obviamente este es un proyecto, el PAITI, de investigación, donde trabajamos cuestiones que tienen que ver con las narrativas, y en este caso narrativas transmedia. Nosotros al desarrollo de estos proyectos los planteamos en varios ejes, el eje narrativo obviamente, el eje participativo, ¿sí? Y otro de los ejes que también trabajamos son los mediáticos. Dentro de los ejes mediáticos, cuando desarrollamos estos tipos de proyectos transmediales, buscamos generar una vinculación con los diferentes medios que se intervienen dentro de la narrativa. Y lo que necesitamos cuando construimos estos dispositivos es un gestor de contenido, ¿sí? El gestor de contenidos, el CMS, sería como el núcleo donde se van vinculando los diferentes medios y las diferentes informaciones que se van surgiendo del desarrollo narrativo colaborativo con los usuarios. En este caso el Emirex, que es un usuario participativo de manera activa, va generando el desarrollo y la expansión del mundo narrativo a través de la interacción con estos medios. Entonces, ¿cuál es el objetivo del gestor de contenido? Ser un lugar donde se pueda alojar, ¿sí? Donde se pueda dialogar y donde se pueda interactuar
de manera con la información y obviamente con la narrativa. Isa. Continuemos con lo previsto. Bien. Bueno, Mariano, entonces. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, siguiendo con esta línea, que trabaja bien Rodrigo y explica bien Isabel, entendemos que está la ciudad como escenario con el cual intervenir, digamos. Entonces se tiene en cuenta esta cuestión de el diseño proyectual vinculado al diseño, a la ciudadanía y a la acción social. En ese sentido se entiende que la ciudad y también los entornos virtuales son contextos inmersivos, ¿sí? Para la acción ciudadana. Aparecen estas cuestiones que bien señalaba Rodrigo, los ejes tecnológicos, narrativos y expresivos, ¿sí? Entonces se tienen en cuenta, dentro de lo que tiene que ver con la cibercultura, las comunidades de práctica, ¿no? Las comunidades de práctica 2.0, el conocimiento compartido. Trabajamos con ideas de tres tipos de arquitecturas, que la arquitectura de información, ¿sí? De los datos transformados y sintetizados en información. La arquitectura de navegación, es decir, cómo es la narrativa dentro del entorno, cómo los usuarios, cómo los Emirex recorren estos relatos, y en el mismo sentido la participación 2.0, ¿no? Que es esa comunidad de práctica y de conocimiento compartido. Se transforman de algún modo como entornos virtuales, como un contexto para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. Aparecen ideas como la gamificación o el G-Learning, la experiencia Emirec que señalaba anteriormente Rodrigo, que es narrativas expandidas, los tipos de interacción de estos actores dentro de la escena de la ciudad, el desarrollo de habilidades cognitivas, psicomotrices, las inteligencias múltiples pueden aparecer como idea, la inmersión, la interfaz y la metáfora, ¿sí? En términos de interfaz de usuario, interfaz. Muy bien. Bueno. Fantástico. Queda un poquito, pero si hay tiempo. No quiero pasarme. Está bien, perfecto. Te agradezco un montón. Buenísimo, hasta ahora todo bien. Rubén. Bueno, hola. Y siguiendo un poco con la temática que vienen planteando mis colegas, nos propusimos el año pasado, además de crear estos espacios interactivos de entretenimiento, donde no solo participaron estudiantes y docentes, sino también lo hicieron investigadores de nuestra casa y otras amigas, funcionarios de nuestra facultad y de la universidad, en algo que denominamos una jornada de ocio recreativo. Y uno de los propósitos que nos habíamos planteado cuando desarrollamos estas jornadas, que las denominamos Don Simón dice, fue que nuestros estudiantes dialogaran con académicos de reconocida trayectoria a nivel internacional, pero que de alguna manera tuvieran aproximaciones teóricas y metodológicas sobre la narrativa transmedia, que es sobre la cual nosotros veníamos abogando, entendida como dispositivo expandido en lenguaje y plataformas diversas con confluencias entre el arte, el diseño, el entretenimiento y la comunicación en su concepción más amplia. Entonces, fue a partir de este propósito que no solo ampliamos nuestra red de vínculos con algunas universidades nacionales, con las cuales algunas ya veníamos trabajando de antemano, no solo en el proyecto de cátedra, sino otro proyecto de investigación, pero a su vez aprovechamos esta virtualidad sobre la cual veníamos transitando, y ampliamos nuestros vínculos y nos expandimos a otras universidades internacionales, y es para ello que convocamos a unos invitados que denominamos invitados especiales para que dialogaran y intervinieran con nuestros estudiantes. Participó la doctora Susana Tosca de la Universidad de Roskilde de Dinamarca, la magíster Sandra Hueley García de la Universidad Nacional de Colombia, la doctora Patricia San Martín del Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación y también es miembro del CONICET, el magíster Fernando Irigaray de la Universidad Nacional de Rosario, el magíster Luis Campos de la Universidad de Buenos Aires,
el doctor Everardo Reyes de la Universidad de París 8 de Francia, y Mauro Charela, el doctor Mauro Charela, que es investigador de CONICET y docente investigador de nuestra casa de estudio. Y digo, como cierre de esta jornada que fue muy rica, participaron también nuestros estudiantes con los proyectos transmedia que vinimos desarrollando durante el año, y también una vasta propuesta de trabajos de investigación que desarrollamos desde la cátedra misma y de este grupo TT que se mencionaba anteriormente. Bien, Isabel, ya estamos en el minuto final, así que les pido por favor que vayan cerrando. Gracias. Marduk, te queda 1 minuto y medio. ¿Perdón? ¿Tenés 1 minuto y medio? No, que siga María Laura, si no, no hay problema, ¿eh? Si hay tiempo, yo continúo. Si no, que siga María Laura, no hay problema. Si no, no hay ningún problema. ¿Tenés 1 minuto? Ok, bueno. Habíamos, en relación a lo que estábamos conversando, quería señalar algo en relación a cómo trabajan los estudiantes en ese sentido. A modo de un proceso de prototipado, ¿sí? Los diversos dispositivos tecnológicos y conceptuales que dan forma o identidad narrativa al proyecto, se trabaja con soportes tanto digitales como analógicos, como medios tradicionales y emergentes. Y en ese sentido, se considera cada una de estas partes narrativas como segmentos narrativos, articulados como un montaje dentro de la narrativa transmedia global, que constituyen un sistema expandido e inmersivo en ese sentido. Entonces trabajamos, ahora entra la parte artística, trabajamos con la radionovela, y el cómic, audiovisuales en general, y el motion comic, como expansión del cómic tradicional, entornos virtuales como gestor de contenido, que señalaba Rodrigo, realidad aumentada o expandida, videojuegos, etcétera, y otros dispositivos, ¿no? Al final de este proceso, que la cátedra son 2 cuatrimestres, al final de este proceso que se va anclando, se va eslabonando un dispositivo tras otro para conformar transmedia, cerramos con una jornada internacional de narrativa transmedia llamada las Don Simón, que son experiencias narrativas colectivas en línea, con la creación de escenarios y avatares, videojuegos en línea, aprovechando las culturas 2.0, tableros para dibujar y cartografiar la experiencia colaborativa en general, que me parece es una buena manera, por esta jornada que establecemos, para generar, digamos, un entorno festivo, pero también reflexivo respecto de la labor del diseñador como contadores de historias y narrativa transmedias. Bien, Excelente. ya estamos en tiempo, así que le vamos a tener que dar la palabra al siguiente expositor. Muchísimas gracias por su... Gracias a los 4. No podemos decir que no ha sido una comisión con representaciones artísticas completamente diferentes todas. Qué lindo. Qué lindo cuando es así. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. A ustedes. Gracias. Así que tenemos que ir a otra sala. Les pido 1000 disculpas por no poder dar un espacio para la reflexión, pero bueno, se fue extendiendo un poco. La verdad que han sido todas exposiciones excelentes y muy enriquecedoras. Así que gracias. Y bueno, los invito a si quieren participar como oyentes en el resto de las comisiones.